Bendiciones, bienvenidos una vez más a Anclados en la Palabra. El día de hoy se está celebrando algo muy importante. Y yo sé que ustedes dirán, oh sí, se está celebrando Halloween. Pero no, se está celebrando algo de suma importancia. Y para hablar sobre esto, traje a un invitado muy especial. Él es Antonio Polanco, cariñosamente Tony. Es el jefe de evangelismo urbano. No, Hola hombre. Tony, ¿cómo Hola, estás? hola, hola. Bien, bien, gracias por invitarme a tu programa. El jefe es mi hermano Alfredo. Ese es el jefe, ese Que es baile, que mande, ese que es dice, Raymond ustedes se tienen que Pozo. poner este y así. De verdad que muy contento de estar en este gran programa, anclados en la palabra, en el programa que todos ustedes deberían suscribirse, comentar y compartirlo a todo el mundo porque aquí van a ser edificados. Un programa maravilloso. Amén, amén, muchas gracias. Tony, cuéntame, ¿qué es lo que se está celebrando hoy? ¿Es Halloween? Hoy se celebra algo muy maravilloso, que los cristianos, yo entiendo que esa debería ser la fiesta que los cristianos celebren. El día de hoy, todos los cristianos deberían levantar pancartas, a hacer actividades grandes en la calle, en todos los lados, porque hoy es el día que se celebra la Reforma Protestante. Wow. ¿Y El, qué es la reforma protestante, wow. Tony? Oh, Porque pero mira, la Reforma Protestante fue el movimiento que se creó. Yo diría que no en el momento, no fue con esa intención, pero se creó un movimiento que transformó la iglesia cristiana del momento, que era la iglesia universal, y abrió esquemas a todo el mundo para que todo el mundo pueda conocer la fe verdadera. eso es así. Y dime algo, Tony, ¿cuántos años cumple? O sea, ¿cuál es el aniversario? ¿Cuántos años Hoy, cumple esa reforma protestante? Hoy estamos en el 506 aniversario de la Reforma Protestante. Fue en el siglo XVI, en el año 1517. Eh, Ahí fue que explotó todo, podríamos decir. En ese momento fue que todo surgió para que las personas puedan ser libres de la opresión que había en el momento de la Iglesia Universal. Eso es así. Y estamos hablando de aniversario. Tony, mira, cuando uno como casado cumple aniversario, uno hace su Contento, fiestecita, uno sale, uno está los feliz. regalitos, todas las cosas. Cuando, cuando la iglesia está de aniversario, se hace una fiesta. Los aniversarios son sumamente importantes. Claro Y que sí. como dice Tony, o sea, ¿por qué no celebrar la reforma protestante? Es algo que hay que ¿Por qué celebrar. la gente no sale a la calle así como salen con Halloween, con todas sus cosas, sus... Claro que sí. Yo digo que ese es un día en que la iglesia debería, ese día debería ser el Día Nacional o Internacional de la Cristiandad. De la cristiandad protestante, obviamente, porque hay una línea que no va de acuerdo con esto que pasó. Porque cuando, hubieron muchas personas que quisieron protestar a la iglesia primitiva, a la iglesia universal. De distintas maneras. Salió Pedro Baldo en una ocasión. Él tuvo una protesta a la Iglesia Universal o católica, por si alguien no la reconoce como la Iglesia Universal. Él tuvo una protesta en contra de la Iglesia Católica por principios que llevaba la Iglesia Católica que iban en contra de los principios bíblicos. Pero ¿qué pasa? Esos reformadores, John Whitfield y Juan Hus, ¿verdad? Y también una mujer que era Je- Jerónimo, Jerónima Sobarola, algo así. El nombre me hace un poco difícil. Pero estas personas se levantaron en contra de la Iglesia Católica en su momento de una manera fuerte y trajeron escritos que iban en contra de los principios que ellos llevaban, pero ellos no pudieron hacer una reforma en sí porque lo mataban, el liderazgo de la Iglesia Católica del momento, que tenía mucho poder en el gobierno, y los que iban en contra de sus principios terminaban siendo eliminados. Tony, una pregunta. Y es que, como tú acabas de decir, hubieron muchos reformadores.
Pero yo quiero que tú nos hables un poco de Martín Lutero, o sea, ¿qué aportó Martín Lutero a esta reforma? Martín Lutero, el monje católico y abogado y teólogo. Este personaje muy emblemático en la Reforma Protestante, Martín Lutero, era un católico devoto, porque hay que decir la verdad. Me gusta mucho la historia de Martín Lutero. Sí, y él como católico devoto entendía que él tenía que estudiar la palabra a profundidad y se hace de una maestría en teología, estudió teología, fue discipulado de manera correcta y la estudió. Y hubo un momento en el que la Iglesia Católica, eso eran como unos impuestos, las indulgencias, empezó a venderla de manera masiva porque tenían que crear ese gran palacio que tenía, en el que tenía que estar el Papa. Y Martín Lutero, al ver esto, a ver cómo les cobraban a los pobres las indulgencias, engañándolo porque le estaban vendiendo esto como parte de la salvación, le envía una carta al sacerdote clérigo del momento, explicándole sus puntos, por qué esas cosas tenían que cambiar y tenían que mejorar. Y él no le escuchó, por lo que Martín Lutero en el 1517 en Wittenberg, en la puerta de la iglesia, clavó 95 tesis, y estas 95 tesis hacían referencia de todo el pensamiento bíblico que él tenía, que él entendía que debería cambiar la Iglesia Católica. Eso Martín Lutero lo hizo con la finalidad de poder hacer una reforma interna. Que yo digo que si Martín Lutero hubiese querido tener una reforma externa, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero tratando de llevar esa reforma interna, que él clava estas tesis, las personas van a la puerta de Wittenberg a leerla, y eso transformó a muchas personas y eso hizo una revolución en ese momento. Nosotros hablamos de la Reforma Protestante y hemos mencionado mucho aquí la palabra la Iglesia Católica. Tony, cuando hablamos de la Iglesia Católica y que se hizo esta reforma en contra, ¿por qué en contra? ¿Qué era lo que se quería cambiar? ¿Cuál era el pensamiento que se quería cambiar y cuál era el que se quería aclarar o traer, ¿verdad?, a la luz? Sí, como te dije, el tema de las indulgencias era el pico del iceberg, ¿verdad? Que Martín Lutero lo que más le chocó. La Iglesia Católica estaba haciendo muchas cosas que eran antibíblicas, pero esto afectaba directamente al pueblo. Esto afectaba directamente a cada una de las personas que desconocían de la palabra, pero seguían por fe el catolicismo. Ellos seguían por fe, seguían porque entendían que era lo correcto y iban a hacer todo lo que la Iglesia Católica le dijera en ese momento. Martín Lutero, que era un estudioso de la Biblia, indignado, entonces se levanta en contra de estas indulgencias. Pero ¿qué pasa? Hay 5 principios teológicos, los 5 puntos más importantes de esta teología de Martín Lutero, que iba en contra de esto. Eran las 5 solas, porque estos eran 5 principios fundamentales que también estaban siendo violentados. Las 5 solas son solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo la gloria a Dios. ¿Por qué él hacía referencia a estos 5 puntos como el núcleo principal de la Reforma Protestante? Era porque la fe ya no era el principio para que las personas sean salvas, sino que las indulgencias estaban siendo lo más importante para la salvación. Cristo, porque Cristo ya no estaba siendo el centro. El centro estaba siendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en sí mismo era el centro, el Papa era el centro en sí mismo, y esto también estaba afectando la Escritura, porque la Escritura estaba siendo violentada constantemente. Y las personas entonces no estaban conociendo, porque las personas incluso no tenían esa cercanía con la palabra, no podían leer la palabra, solo los teólogos estudiosos y los monjes devotos, personas que estaban viviendo directamente en la fe católica, eran los que podían tener acceso. Y por eso él hace este principio de solo la Escritura, solo la gracia. Sabemos que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos. Y las indulgencias, eso es lo que decía.
Ustedes van a ser salvos por esta compra. Ustedes van a ser salvos por esta inversión. Mientras más tú inviertas, si tú más rezas personas... tanto rosario, ya, Exacto, ahí que se quedó la incluso cuenta. Quien vea la película de Martín Lutero, cuando él, en su encuentro con Dios, cuando él se hizo un monje devoto, a él lo enviaron a pasar el camino que pasaban todos los católicos en ese momento. Y él se hincó en esas escaleras y la subió hincado. Y todo ese proceso él lo pasó, porque él era una persona devota de fe. Pero, ¿qué pasa? Él entendió que solo era la gracia de Dios lo que lo podía salvar. Pero el punto número 5, solo la gloria a Dios, es porque el Papa, que todavía lo vemos hoy en día que es así, se quería tomar la gloria para sí, mas la gloria no se le estaba dando a Dios en el momento. Entonces, este pilar era lo que él entendía que tenía que cambiarse en la iglesia. Y si eso se cambiaba en la iglesia católica, hoy no tuviéramos la iglesia católica, sino que una protestante. Simplemente. Excelente información. Tú sabes, Tony, que te decía que me gusta mucho la historia de Martín Lutero, porque me recuerda un poco a la historia de Casiodoro de Reina. Porque Casiodoro de Reina también era un monje que comenzó a adentrarse en la palabra de Dios y a decir, espérate, las cosas no son así. Y todo el mundo tiene que saber cómo es que realmente son las cosas y a quién realmente es que hay que adorar y qué es lo que realmente tenemos que hacer. Y me gusta mucho la historia de Martín Lutero por esto. Que ahora que tú mencionas a Casiodoro de Reina, Martín Lutero en Alemania en ese tiempo decidió hacer lo que no había pasado y era la traducción de la Biblia del latín al alemán. Que esto también hizo que la reforma tenga más valor, tenga más peso, porque las personas no tenían ese acceso, no todo el mundo conocía el idioma latín. Y como no conocía todo el mundo el idioma latín, entonces era necesario que haya un cambio. Y las cosas de Dios son tan maravillosas que en ese tiempo también, en el siglo XVI, fue cuando se inventó la impresora. Entonces fue impresa por... Eso fue un plan del mismo Señor. La imprenta. Entonces, cuando la imprenta se crea, eso hizo que la Biblia se pueda producir masivamente. Entonces, eso hizo que a todas las personas le lleguen. Pero te voy a decir algo. La reforma protestante también en su momento, al esta reforma no ser enfocada en crear un movimiento aparte, hubieron muchas muertes, porque hubo una guerra santa donde muchas personas murieron. Pero porque el enfoque en el cual se plasmaron los principios de la reforma no fue un enfoque en formar un nuevo movimiento, sino que fue un enfoque en cambiar un movimiento ya que estaba dañado, que estaba corrompido. Entonces, en cambiar este diseño corrompido, lo que hizo fue que personas que leyeron la Biblia, solo Cristo, solo la fe, entonces fueron en contra de muchas personas que posiblemente tenían desconocimiento y se mataron muchísimas personas en ese tiempo. No, y porque realmente a la Iglesia Católica le conviene que la gente crea todo lo contrario a lo que es realmente la palabra, lo que dice la palabra. Porque a ellos les conviene, porque dime, ¿a qué hombre no le conviene que le den la gloria a él solito? Eso. Le conviene. Eso es lo que el hombre siempre busca. Exactamente. Y mira, en el tema de la reforma protestante fue algo que caló tan pronto y tan maravillosamente que vemos que en Suiza, Juan Calvino también es conocido como un reformador, porque el movimiento de Juan Calvino fue diferente al movimiento del Martín Lutero, porque desde que el movimiento de Juan Calvino inicia, es un movimiento que viene con una cosmovisión aislada de la Iglesia Católica, de separación de la Iglesia Católica, no queriendo unificar esa cosmovisión con la Iglesia, sino una cosmovisión real, una cosmovisión diferente. Por eso es que nosotros vemos que estos reformadores pudieron hacer cambios que todavía el día de hoy nosotros estamos viviendo, que son cambios muy importantes para la iglesia del día de hoy. Así es. Tony, y hablando de la iglesia de hoy, ¿tú crees que la iglesia de hoy necesita una reforma? Yo entiendo que es necesario. Yo no simplemente creo que la necesita. Yo entiendo que es necesario que la iglesia de hoy decida tener una reforma.
¿por qué decida tener una reforma? Porque es que estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está viviendo una monotonía unificada a los criterios del mundo. La iglesia se está adaptando tanto al mundo que se está olvidando de los principios bíblicos. Yo diría que la iglesia de hoy, nosotros deberíamos ir iglesia por iglesia y clavar en las puertas esas 5 solas de la reforma protestante. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda vivir nuevamente esos principios. ¿Cuáles principios? Solo Cristo. ¿Por qué? Porque ahora mismo vemos que los pastores se quieren coger la gloria. Ya no es el Papa, sino que cada pastor quiere ser el líder totalitario de la fe. El centro de atención. También nosotros solo la escritura. Hay muchos libros bonitos, mucha gente que ha escrito, se ha dedicado su tiempo a escribir libros maravillosos. Muchas palabras de mis propios peculio. Exacto, y mis conocimientos y todo eso. Pero lo necesario es la palabra. Entonces, solo la fe. Para que las personas entiendan que nosotros no somos salvos por la obra que hacemos. Por lo que yo La Biblia doy. dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hablando de la fe, sino que es un don de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que vivimos conforme al criterio y al don de salvación que Dios nos dio. También, solo la gracia. ¿Por qué? Porque solo por la gracia de Dios es que no es por nosotros, no es por nuestras convicciones, sino porque Dios así lo quiso. Y solo la gloria a Dios. Porque la gloria no es de nosotros no somos merecedores ni galardonadores de nada. Dios es el único merecedor de toda gloria y toda honra. Amén. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muchísimas gracias, Tony, por traernos esta información tan valiosa. Yo sé que esto para ustedes va a ser algo que va a edificar su vida, porque aquí lo que estamos buscando es esto, que su vida sea edificada. No es que queremos atacar ninguna denominación, es hacerle saber a usted qué es lo que dice la palabra, qué Dios quiere de usted y quién realmente es Dios y debe ser para usted. Así que comience a vivir estos 5 puntos que mire, vamos a comenzar a clavarlos no simplemente en cada iglesia, en cada puerta de cada casa corazón. Y en cada corazón. Dios les bendiga grandemente y una vez más, gracias, Tony, por acompañarnos. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye, bye.